Es que lamentablemente lo que no sabes es que Rodrigo Herrera canta la canción de Flavio Quesada. Ya. Sí, Entonces era un desafío para ti. No, yo No, no- no le informaste. No me dijeron nada, yo Cuando acabo tú dices de hay que hacer- presentar a Flavio Quesada, hay que hacer la canción de Flavio Quesada. Claro. Acabo de hacer el loco, te pido disculpas, Flavio, no tenía idea de esto. Yo soy un invitado más, porque una señora por ahí decía, muy buenos los invitados, supongo que se refería al subsecretario, a mí y a ti, porque soy invitado también. No tenía idea que tenía ahí cortina, Flavio, así que te pido disculpas del tema. Enviada por la propia comunidad de los que sobran. Ah, ya. Así Mira. nomás. Sí. ¿Cómo estás, Flavio, que no nos vimos la semana pasada? Bien, bien. Bueno, ha sido semana muy intensa. Bueno, para mí, para la convención, que es lo que en este espacio interesa. Así que bueno, por lo mismo no nos pudimos juntar. Así que ahora se han acumulado cosas para comentar. Sí, tenemos varias cosas acumuladas para comentar y sí que ha estado intenso estos últimos tiempos, ¿verdad? La comisión de armonización, y ayer vimos eso. No sé, ¿cuál? Usted ponga los temas, No, pues, pues yo Flavio. creo que debería partir Daniel. No, Voy a no, hacer no, una Flavio. pero básicamente... Es que como- ya metí la pata, no quiero seguir metiendo, a lo mejor que hable Flavio. No, pero para Bueno. que le cuentes qué cosas pasaron ayer, bueno, Flavio. Sí. No, ayer... A ver, dale. Tenemos dale. un marco general Eso de- es. a contextualizar. A veces, a ver, yo creo que uno de los problemas del proceso constituyente es que a veces se entrampa con discusiones muy específicas y a veces hace falta tomar un poco más de perspectiva. Hoy en día en la convención, y esto es algo que no se ha relevado lo suficiente, en muy poco tiempo elaboró un proyecto de constitución coherente, que abarca los principales problemas que debe abordar una constitución, de conformidad a las visiones de las distintas corrientes de constitucionalismo. Lo hizo en muy poco tiempo y ahora está en la recta final. ¿Y cuál es esa recta final? Es el pensar y diseñar cómo vamos a llegar a ese texto que estaba recién ahí mostrando Daniel, cómo desde la Constitución actual, que establece algo muy distinto, llegamos a esa nueva Constitución, y eso son las normas transitorias, exacto, de esa Constitución que no nos gusta, a la que al menos a mí sí me gusta. Y por otro lado, cómo también mejoramos ese texto, porque, a ver, hay algo que a veces los críticos de la Convención ocultan o no relevan. La Convención chilena, y esto lo destacan mucho quienes lo miran desde afuera, es particularmente fragmentada. No hay ningún grupo que hegemonice el trabajo de la Convención, ninguno. Y eso, yo creo, es una de las principales virtudes de la Convención, pero también uno de sus principales desafíos. ¿Por qué una de sus principales virtudes? Porque, bueno, todas las grandes visiones que existen en nuestra sociedad están en la Convención. Desde ese punto de vista, difícilmente otro órgano estatal cuenta con el nivel de representación de la gran diversidad que hay en Chile como la Convención. Pero también es una gran dificultad, porque lograr poner de acuerdo a visiones tan distintas para lograr 2/3 es un trabajo político muy complejo. Y a pesar de eso, tenemos propuestas de nueva constitución y tenemos ahora propuestas de normas transitorias de cómo transitar esa nueva constitución. ¿Y cuál es otro de los desafíos que en ese mismo contexto se han planteado y que tenemos que resolver ahora? Es que como todo ha sido tan frenético y a veces, no sé, nos entrampamos en discutir en cosas bien puntuales, también ha habido, a ver, por decirlo de alguna manera, poco tiempo quizás para ciertas perfecciones de cosas que le interesan más a los expertos, los técnicos legales, que algunos han criticado mucho por eso, pero en todo caso que tampoco es el deber de una convención. Si fuera por eso, hacemos una convención de solo doctores en Derecho. Exacto. Y obviamente es su función. Y eso es lo que se puede hacer ahora, cómo en el fondo convertimos las definiciones políticas que ha adoptado la convención en una norma jurídica coherente, ordenada, con una estructura razonable, y eso es lo que va a hacer la Comisión de Armonización. Y cómo además lo insertamos en una narrativa, yo diría, que permite interpretar globalmente el texto y situarlo de cierta medida en nuestra historia. Y eso es lo que va a hacer la Comisión de Preámbulo. Estas tres grandes tareas es lo que va a hacer la Convención en esta última semana antes de finalizar
su trabajo y es lo que ahora nos aboca. Entiendo que el plazo para presentar las indicaciones de armonización vence ahora el domingo, y las de transitorias están trabajando ahora en su presentación, y ahí es donde creo hay más puntos políticamente sensibles. Bueno, en la armonización un par, pero principalmente en transitoria, donde pueden haber algunos puntos políticos más sensibles. Pero creo súper valioso, y perdón que haga ahí el punto, tomar un poco de perspectiva. En tan pocos meses, tener una propuesta, uno puede gustarlo o no ciertas partes, pero es una propuesta coherente, que abarca todo lo que debe abarcar una constitución de conformidad a los parámetros tradicionales, que además tiene aspectos novedosos, pero justificados y bien logrados. Ahora está centrándose en cómo mejorar la redacción, cómo darle una mejor presentación técnica a esto, porque al final del día también no es solo un texto político, sino también una norma jurídica, y cómo transitar a, digamos, a ese horizonte. Y creo que es valioso hacer esa perspectiva, porque ha sido un plazo, con esto termino, brevísimo. Los procesos constituyentes no tardan un año. Pero dele nomás, Flavio. Un año. Sí. Haber logrado en tan pocos meses establecer una norma de cómo llegamos al texto, el reglamento, que profundizó el carácter democrático del proceso, haber logrado un texto con las características que no hay nada ni descabellado, un buen texto que abarca todo lo que se debe abarcar en tan poco tiempo, y ahora trabajar en cómo mejorarlo y las últimas definiciones, yo creo que es, tomando algo de perspectiva, una de las cosas más valiosas del proceso constituyente, y que se mira desde el exterior con mucho interés. Mira, quiero que entremos en dos temas, porque ayer pasó algo con el Senado que no entiendo muy bien. Ya. Quiero que me lo los expliquen. Temas entre más los difíciles, dos. eso es mucha. Por favor. Muchas flores para Daniel Stingo, no me gusta. Entendí que van a llegar hasta el final de su periodo. No. Es decir, a los que fueron elegidos van a estar 8 años. Pero Mucha antes, confusión. Antes, quiero leerle los comentarios a Flavio. ¿ya? Porque mira, Oye, le echan más flores, weón, la cagó. Rojas dice, me encanta Flavio, lo encuentro brillante. Mira. Felipe Rodríguez dice, Seco Flavio ha hecho una pega muy buena ayudándonos a entender el trabajo de la Convención Constitucional. E Ingrid G. dice, apruebo de salida por un Chile que proteja el medio ambiente, inclusivo de los sectores que siempre han sido excluidos, no más individualismo. Adelante por el bien común, apruebo. Yo vi otro La comentario. fanaticada de Flavio. Yo vi comentario Eli Acevedo, que dijo que acalorado Flavio, que en este frío santiaguino está vestido como si estuviéramos en verano. Sospechosa la cuestión. Sí, yo ando hasta con bota de agua, ¿cachai? Oye, déjame decir, yo no había estado nunca con Flavio, parece, ¿no? ¿En serio? Parece que no, ¿no es cierto? No, me parece que nunca. Sí, yo no te conocía. Estoy sorprendido, tienes una mirada muy general, muy atinada, así que te agradezco. No cachaba que el contexto que le diste me pareció muy atinado, y no son flores a mía. Lo que ha dicho Flavio lo están diciendo internacionalmente mucha gente. Por lo tanto, te agradezco la mirada y encuentro que es muy atinada, porque en el fondo es la visión general que no hay que... No sea real, sino que porque están diciendo que nos olvidamos rápido de Nico Facuse, que son más... Nico Facuse es inolvidable, son roles distintos. Jamás olvidaremos a Nico Pobre Facuse, Nico Facuse. ni a la Elía. No se acuerda ni el nombre, a la Lía. A la Lía Arroyo Canessa. madre. Lía madre. Arroyo Canessa madre, porque ya fue madre. ¿Sabían ustedes? Sí. Sí. Y el Nico, otro grande, está trabajando en el gobierno. Pero yo comparto plenamente lo que tú dijiste, Flavio. Me parece que tu visión es muy atinada en términos de lo general. Este último... La música. De la fiera esto. Claro. Respecto del último pedazo que nos queda para esto, un mes. Nos queda un mes. Uf. Y ese mes es las normas transitorias. Ayer vimos algunas. Muchas se volvieron a la comisión de transitorias y la comisión de armonización. También aprobamos ayer una norma. Mira la cosa especial de ayer. Ya, eso, explícate. No, pero lo primero que aprobamos, mira, esto es muy curioso, había 2 horas de discusión para ver si el preámbulo lo votábamos por 2/3 o por mayoría. El preámbulo se votaba por mayoría, obviamente, porque no son normas de... Pero entonces dijimos, la mesa dijo, oye, pero
hagamos coherente esto. Si todo lo votamos por 2/3, ¿por qué el preámbulo lo vamos a votar por mayoría? Entonces lo puso sobre la mesa, decir, ¿quieren votarlo? O sea, vótenlo para votarlo después, ya sea por 2/3 o por mayoría. Mira qué cosa. Había 2 horas de discusión. Pucha, tan bonito el preámbulo, me encantó cómo quedó. Hubo 0 horas de discusión, se votó al tiro y se votó por 2/3, que se votaba por 2/3. Excelente. Y todavía no lo votamos. Cuando lo votemos tendremos que votarlo por 2/3 y ayer se aprobó por 2/3. Porque estaba muy... Bueno, muy eso es bien. una cosa. Y lo segundo, mucha norma transitoria se cayeron, y ahí donde la pregunta tuya, Tana, Eso es lo que... muchas no tan importantes, pero yo creo que falta negociación y falta redacción más fina en algunas cosas. Perfecto. Yo no estoy en esa comisión, el mundo los amigos saben, las amigas saben que yo no estoy en ninguna de estas 3 comisiones, yo estoy en territorio. Nosotros como colectivo hicimos un análisis y dijeron, Stingo es un poco más conocido a terreno. Entonces yo he estado en varios lugares, voy a seguir, ya tengo viajes para afuera, etcétera, porque hay que ir a dar a conocer las normas de esta nueva Constitución. Por lo tanto, yo salgo a hablar con las personas, con la gente, con la ciudadanía. Lo mismo que hice para la prueba la primera vez, bueno, ahora es informar hasta el 5 de julio y después livianamente para la prueba. Pero primero es informar, que es casi lo mismo, porque si uno pone una norma de aquí y la compara con una norma de acá, esta se cae solita. Y la gente, la experiencia que he tenido es que, mire señor, fuimos con adultos mayores, busque aquí una norma que hable de los adultos mayores, no hay ninguna. Vemos acá, pum, un artículo sobre adultos mayores, los adultos mayores aplaudían. Fui a un liceo el otro día, miren, ¿hay alguna norma de niños, niñas y adolescentes? Ninguna. Les leo acá qué es lo que dice de los niños y adolescentes, después qué dice de educación, bla, bla, bla. Entonces todos se van enamorando de esto, como decía bien Flavio, porque están cosas que siempre han sido obviadas. Pero bueno, lo que quería decir es que ayer votamos normas transitorias y hay 2 normas más polémicas y las cuento y después Flavio puede dar su opinión, por favor, y también el resto, pero para que se entienda. No, pero para que Flavio claro, nos ilustre después de Sí, que tú expliques. no, los 2/3, los famosos 2/3, ¿no? Los 2/3 ¿Quórum, entonces? es una ley de quórum para que durante el tránsito, ya aprobada la Constitución, porque tú el 4 de septiembre se aprueba, estoy seguro que se va a aprobar, y que se forma un plazo que durante ese plazo, hasta que se implemente el nuevo Congreso, ¿cierto? Cámara de las Regiones, Congreso de los Diputados y Diputadas, durante ese periodo, el actual Congreso, para cambiar la Constitución, necesita 2/3. ¿Y después de eso? Baja a Quedémonos ahí, entonces. una baja significativamente a mayoría absoluta o 4/3. Todavía Flavio, está ¿qué te parece a ti? Cuatro Ha sido séptimos. 4/7. Ha sido Eso me queda muy poco claro. Es que todavía muy no está. controversial el Y tema, no se aprobó. el tema de que el Congreso actual, digamos, ha habido ahí mucha discusión, ¿no? Entre el Congreso actual y los convencionales constituyentes sobre esto de que durante 4 años se necesiten 2/3 del Congreso para poder modificar la Constitución. Eso tiene una explicación, después podemos pelarlo, pero la exacto. explicación es cómo va a dar ni siquiera la oportunidad de que La se oportunidad, implemente. esos 4 años para que se pueda implementar. No. Si no va a existir la Cámara de las Regiones en estos 4 años. Se No sé, implementa por eso en 4 digo. años más. Entonces tú la vas a destruir, Se puede la vas a implementar la modificar. Constitución, digo. Antes, no tiene ningún sentido. Pero Flavio, Sí. dale tú, O sea, ¿qué es lo que, cómo lo ves? Pongámoslo en un poco de perspectiva. ¿Qué es lo que está en juego cuando discutimos esto? En efecto, hay podríamos decirlo, un eventual riesgo. Esto a nivel teórico, riesgo de constituyente. ¿Qué quiero decir con esto? La nueva Constitución, de aprobarse, impone cambios. Y es lo que parte importante de la ciudadanía exigía, que queremos cambios. Exacto. Y esos cambios implican, afectan a instituciones actualmente vigentes y podríamos decir al orden constitucional actual. Pero por otro lado, también tenemos que tener presente que el orden constitucional actual también no está completamente desprovisto de legitimidad. Hemos tenido elecciones relativamente recientes del gobierno, del Congreso, etc. Entonces tenemos 2 valores en tensión. Por un lado, le encargamos a la Convención que impulsara cambios y que esos cambios se concretaran en una propuesta de nueva Constitución, que lo han hecho como lo hemos conversado ahora, y por otro lado tenemos órganos constitucionales que tienen atribuciones para abordar ciertas materias
y que también lo hemos elegido recientemente. ¿Cómo en teoría se equilibran estos dos bienes o valores? En la historia constitucional chilena, sin siquiera mirar a otros países, precisamente para resguardar el objetivo de cambios, a veces se han establecido lo que se llaman periodos de enfriamiento constitucional o incluso de congelamiento constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que son, entre comillas, incumbentes, es decir, aquellos a los cuales las normas de la nueva Constitución le afectan, se le impone un plazo de no modificar esas normas, sino que solo implementarlas o hacerlas efectivas, o se le establecen ciertas restricciones más allá de las usuales que establece la propuesta la norma de nueva Constitución. ¿Y por qué digo que esto ha estado en el constitucionalismo chileno? Así fue la Constitución del 28, por ejemplo, que si mal no recuerdo, proscribía, es decir, prohibía realizar reformas constitucionales por un plazo de 8 años. Sí. Ni siquiera se podían hacer reformas constitucionales. Sí. O la Constitución del 33, bueno, la de 28, que tuvo muy poca vigencia, pero bueno, existe ese antecedente. O la del 33, que establecía un procedimiento muy engorroso para realizar reformas constitucionales. 1828. Claro, la liberal, si mal no recuerdo. Pero bueno, el punto es que la del 33 también establecía un procedimiento bien engorroso. Ahora, honestamente, considerando hoy en día, o sea, a ver, obviamente me imagino que a muchos senadores o a varios no les gustará mucho que se acabe el Senado o el periodo que tienen y es razonable que desde el punto de vista del interés personal no estén quizás muy de acuerdo con eso. Pero la definición democrática es que se acabe el Senado y tenemos una Cámara de Regiones. Entonces, ¿cómo resguardar esa definición? Yo creo que es importante tener presente también el contexto político actual. O sea, tenemos un Senado, el que ya se escogió, y una Cámara de Diputados bastante fragmentada y en la cual no hay mayoría como para impulsar cambios o reformas constitucionales por quórum que ni siquiera sea muy elevado. Entonces, si se resuelve, por ejemplo, como se ha estado leyendo en prensa o ha salido en la discusión, una única regla de reforma constitucional para las que vienen y las de ahora, quizás sea un mecanismo de resguardo suficiente para evitar que se generen ¿cómo se llama?, alguna afectación a la definición constitucional, pero no se impida que, por ejemplo, como ha sido tan breve el proceso, si que se generan algunos cambios, algunos problemas que sean necesarios de revisar en la transición, puedan, por ejemplo, revisarse. Creo que esa debiera ser como todos los bienes o las consideraciones a tener aquí en presente, pero claro, si se establece, por ejemplo, un solo quórum para la reforma una vez implementado el nuevo sistema político y durante este Congreso, quizás sí sea también un mecanismo adecuado, considerando que no existe esa mayoría de ningún grupo, ni en la Cámara hoy en día, en el Congreso, ni en el Senado. No sé si me explico bien en lo que quiero decir. Ya, un momento. Entonces, para simplificar esto, es que efectivamente, si no queda ninguna norma transitoria, entonces... Mayoría simple. El quórum... Espera, pero este es el punto. Que si no queda ninguna norma transitoria, entonces la norma para el cambio constitucional va a ser la norma permanente. ¿Y cuál es la norma permanente? Mayoría simple. Pero no puede ser que una constitución se cambie con... No se aprobó la norma de 4/7, se cayó, y solamente se acepta cuando hay algunas materias muy importantes, que haya plebiscito o 2/3 en caso del Congreso. Entonces lo que me están diciendo es que como no se aprobó el 4/7, sí, en materia permanente, de aquí después de una transición, supongamos que no hay transición. Pues el día siguiente en que se llega a implementar la Constitución, que ya quedó establecido, porque eso se aprobó como norma. No sé, eso lo leí. Sí. Pero igual hay normas transitorias, ¿o no? No, pues no hay. No, porque ayer se cayeron y la permanente también se cayeron. Se cayeron las dos cosas. Se cayó la norma transitoria de 2/3 y se cayó la norma permanente de 4/7. Sí, señor. Por ende, esta constitución se cambia por mayoría simple. Esa cuestión es impresentable. Ni siquiera mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. Mayoría simple. Los que lleguen a votar. La constitución empieza a regir en el 1 de enero de 2023. No. 10 días después del 4 de septiembre. O sea, el 14 de septiembre. Por ahí.
existe Pero posibilidades no, de cambiar de la eso. publicación por puede eso- demorarse un por eso mes. pensé, Ya, ya. pero el En Pero eso noviembre, puede ya. arreglarlo la comisión de armonización, ojo, y sus indicaciones se presentan ahora Me el gusta domingo. eso. A ver, pues Porque sí, hay, sí. hay una incoherencia. ¿Y cuál es esa incoherencia? Que la propuesta de nueva constitución establece lo que se llama el principio de supremacía constitucional. ¿Qué significa esto? Que la constitución es la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico. Claro. Luego, en la misma propuesta, se señala que hay leyes que se podrían en principio modificar de forma más difícil que la Constitución. Entonces ahí hay una incoherencia que debe abordar la Comisión de Armonización. Y ahí lo que puede hacer a mi juicio, dado que ya se rechazó los 2/3 como norma general, Norma transitoria. Como norma transitoria. Lo que podría hacer es establecer un quórum que sea mayor al ¿cómo se llama? Al de las leyes simples, que sería hasta ahora, que sería mayoría simple. Podría ser mayoría absoluta para hacerlo coherente con las leyes especiales que aquí sean, o 4/7, que como son las leyes orgánicas constitucionales hoy en día, o 3/5, que son las normas, el quórum de reforma constitucional actual también en aquellas materias que no son especialmente importantes. Podría la Comisión de Armonización establecer ahí un quórum que, si se establece la norma permanente, hace innecesario hacerse cargo de la norma transitoria porque entra en vigencia de forma inmediata. Entonces, yo creo que ahí hay una incoherencia que cae dentro de la competencia de la Comisión de Armonización y que podrían ellos abordar, y así acabamos también con esta polémica, a mi juicio un poco artificial, porque al final del día todo esto se podría haber resuelto a través de un quórum con esas características, a través de la Comisión de Armonización, teniendo presente que hoy en día el oficialismo no tiene esa mayoría y la oposición tampoco, como para hacer cambios. Entonces, necesariamente requeriría acuerdos transversales o importantes en el actual Congreso. Lo que estás diciendo, Flavio, es que efectivamente con 4/7 se protege la Constitución igual, pero el punto es que se cayó los 4/7 y por ende la pregunta política es si existe agua en la piscina para tener 4/7 aquí en adelante. Hay. A ver, lo que pasa es que antes había que ponerle un poco de color, pero claramente esto no se puede no resolver de aquí, tanto en transitorias como en armonización. Las que volvieron de transitorias, podían volver iguales. O sea, sí, pues tú puedes reforzarlo, cambiar una palabra, lo que tú quieras y vuelven. Entonces el número 4/7 podría volver. Podría volver el número, podría volver los 2/3 también, porque es la segunda propuesta, cambiando un par de palabras, puede hacerlo. El punto es, pero el punto es que hay que ponerse de acuerdo. El punto es que hay que ponerse de acuerdo. ¿Quiénes están bloqueando eso? Buena pregunta. Ayer yo iba a votar esa de 2/3 y un socialista me dijo atrás, no voy a votar eso. Y le dije, sí, ¿cómo no lo voy a votar? Si eso es lo que acordamos. Y lo voté. Y ellos no. Pero porque hay que conversar. No es tampoco que ellos estén en contra. Hay que seguir conversando. No se llegó a acuerdo en muchas materias. Entonces se devolvieron muchas materias. Los senadores al día de hoy parece que van a tener los 8 años. Eso es lo que te pregunté. Sí, eso es porque, porque la norma transitoria que determinaba hasta el 11 de marzo del 2026 se cayó. Bueno, pero esa norma podría volver. Puede volver porque obviamente hay que seguir conversando y llegar a acuerdos. Si eso es. O sea, es absurdo pensar, aunque hubo 4 materias en la Constitución que no se lograron y que hay que arreglar, ¿cierto? Porque hay la nacionalización, por carta de nacionalización se cayó de forma absurda, la insistencia de... Es como si estuviera lloviendo. Está lloviendo, yo creo. Está tormenta afuera, excepto en el submundo de Flavio, que está como tropical. Sí, la insistencia de la Cámara de las Regiones, esto de los 4/3, de los 4/7, y también el tema de la consulta a los pueblos indígenas, que son, algunos dicen siempre, o lo que dice la Constitución. Hay discusiones que todavía no se han cerrado y hay que cerrarlas, pero lo que pasa es que la noticia es, ayer no sé qué, pero esto tiene todavía otras. No, claro, y de hecho, N cosas que no se aprobaron, todavía la gente cree que sí se aprobaron porque fueron noticia y titular. Entonces exactamente. Acá pongamos paños fríos al asunto, Flavio. Pero mire, yo quería hacer presente algo, porque
A ver, también se ha planteado que es importante dejar abierta la posibilidad de que la propuesta de que la nueva Constitución pueda ser mejorada dentro de estos 4 años. Sé que existe ese riesgo, y lo hemos conversado, y por eso en nuestras constituciones se ha adoptado el riesgo de constituyente, es decir, Claro. deshacer lo que la Constitución... Pero también es importante dejar abierta, resguardando ese riesgo, abierta la posibilidad de la mejora. Y doy un ejemplo. La propuesta de nueva Constitución establece ciertas cosas importantes sobre el sistema electoral, pero no establece tantas. Son importantes resguardarlo a nivel constitucional porque son normas que requieren estabilidad para que un régimen democrático funcione adecuadamente. Perfecto. Quizás por tiempo, quizás porque no estaban centrados en otras cosas, la convención no pudo ir más allá, estableció cosas generales, pero no pudo ir más allá. Entonces ahí, por ejemplo, podría ser una materia que el actual Congreso, en vistas a cuando se instaure el nuevo sistema político, podría hacer mejor. Entonces cerrar completamente... subir a la puerta. nueva constitución, con reforma constitucional. Exacto. Cerrar del todo esa puerta no es razonable. Y por eso el gran desafío, y esto es tan complejo, como evidentemente nos resguardamos del riesgo de constituyente, pero a la vez también permitimos que la propuesta de la nueva Constitución, una vez entrada en vigencia, también pueda ser mejorada en su impulso de cambios, digamos, sin traicionar su impulso de cambios, pero que pueda ser mejorada en aquello que la Convención ahora no pudo hacer, o que derechamente no previó, porque lo hemos conversado varias veces, las sociedades son dinámicas, van cambiando, hay cosas que ahora la Convención no pudo ver y que en 2 años más pueden aparecer y que sea necesario abordar. Sí, lo que pasa es que hay una desconfianza en este Congreso. Ayer un grupo político lo dijo con todas sus letras, ¿no? Pero es Dijo, que es verdad. nosotros desconfiamos de este Congreso que no fue elegido con las reglas de esta nueva Constitución y que representa, etcétera. Lo dijo ayer una convencional, ya se me fue el nombre, porque estoy viejo y se me olvida todo. Pero lo dijo con todas sus letras, nosotros desconfiamos de esto. Entonces, y Atria también lo Atria había... acá efectivamente lo dijo. También lo dijo. Entonces, hay una desconfianza en el... Bueno, y además, qué decir del sistema político y de los congresos que fue también causa del estallido. Entonces, cómo operaba, cómo se mueve, etcétera. Ahora... Ya, pero nadie quiere un orden constitucional rígido tampoco. No, tampoco, Entonces, no, el punto tampoco, acá tampoco, es tampoco. buscar un quórum razonable, pero eso no puede ser mayoría Me simple. acuerdo que Adriana del Piano, cuando estuvo acá, dijo abiertamente que ella, ya el hecho de que fuese una constitución más moldeable, la Es hacía en sí una aprobar. razón para aprobar. Claro, es en sí una razón para aprobar. de Claro, todas porque maneras. tú le das la oportunidad a que la democracia opere, pues. Si eso es. Absolutamente. Si esta constitución Y como lo que hace dice Flavio, es abrir porque puertas y Es que ventanas, no cerrarlas. las sociedades generalmente avanzan mucho más rápido que los estados, que tienen todo un aparataje Esta constitución que cerraba les puertas. impide avanzar. Esta constitución Exacto. abre puertas para discutir. Esa es una diferencia enorme. Bueno, yo le voy a leer algunos comentarios a Flavio, siendo las 12 con 12 minutos, porque nosotros tenemos una actividad hoy día. concurso. Pues. Sí, y también tengo que dar algunas ganadoras de concurso. José Reyes dice, porfa, hablen de las actividades de los constituyentes en los territorios. Lo haremos, José. Vamos a pedir que nos manden esa información para poder ir contándote. Está ¿ah? en Chile Convención, están las actividades de los ¿En convencionales serio? ¿Y en todas? territorio. ¿Todas? No sé, los ¿Aunque que la no sean entregan. oficiales? No, los que la entregan. Ah, ya, digamos. perfecto. A mí me la están pidiendo permanentemente. para Natalia entregar. Verdugo dice, la Lía fue mamá, qué Sí, lindo, fue felicidades. mamá. Adriana sí, Mancilla dice, Flavio es seco. He aprendido mucho con la voz de los que sobran y Flavio explica muy bien. Está muy acalorado, por acá estamos en ella está en la región de Coyhaique, dice con menos 15 grados. Pero ya estos días llegaremos a los 0. Próxima semana, ¡Ay, qué suerte! nieve, dice. Qué lindo día desde Aysén. Margarita Aguilar dice, Flavio es muy inteligente. No lo catalogó como invitado, sino de la casa de la voz de los que sobran, efectivamente, Margarita. Gloria Alicia dice, mi hermana está enamoradísima de Flavio. Su inteligencia y también su timidez cautivan. Carmen Espinosa dice, eso todo por 2/3 para que no quede duda, todo se ha aprobado con las más altas mayorías. Ese fue el juego de la derecha y vamos ganando. Ahora nos toca a nosotras aprobar con amplia mayoría. Vamos que sí se puede. Ana Cruces dice, señor constituyente Daniel Stingo,
No, pero esto después se lo voy a preguntar a Daniel cuando No, lo tengamos del tiempo para hablar. litio y no sé qué, la Jimena Fernández cantinela. dice, Daniel, te amo, pero te estás poniendo como Paulsen para preguntar. Mucha vuelta. Ay. Lo que son preguntas te los voy a hacer después porque vamos a ir terminando el programa. paso a paso, ya estamos tratando de cerrar. Jorge Mellado dice, extingo a difundir la palabra. María Angélica Sepúlveda dice, toda la razón, Hassan, infórmese antes de votar. Cristian Farías dice, consulta, si no queda ninguna norma permanente con respecto al Congreso, ¿se termina el momento de aprobar la Constitución? No, pues hay normas permanentes del Congreso, estamos hablando solo de quórums. César Parra dice, o sea, el raspado de la olla y Rojo Edwards pueden modificarla con mayoría simple. Tranquilidad, eso todavía falta, lo acaba de explicar muy bien Flavio. Sotelio dice, resumiendo, hay que seguir haciendo política para levantar algunas ideas en la Convención Constitucional. Es lo mismo que después de misa, hay que seguir, nada termina. Otro proceso. Patricio Valenzuela dice, acá nos vamos a comer un cordero cuando gane la prueba. Ojalá. Qué rico. Y Daisy González dice, no quiero ser mal pensada, pero no ¿será que andan los señores de negro con los maletines paseando por los pasillos de la convención? Espero que no, para nada. Y tengo que dar ganador de el libro Los Intramarchas, cómo el poder se infiltró en el estallido social, de la periodista Josefa Barraza. Se lo ganó Chel381 de Twitter, @Chel381 del Twitter. Ya nos pusimos en contacto con ella para que venga a buscar su premio, así que está todo listo y después todo se lo queríamos contar. Flavio Quesada, ahí está, ¿ves? Ahí está. Los Intramarchas, cómo el poder se infiltró en el estallido social. Flavio Quesada, querido, ha sido complejo hoy llegar al explicar lo que pasó ayer, pero yo creo que se logró bastante bien. ¿Tú dices porque estaba yo que lo complejizo todo? No, para nada, porque era complicado entenderlo, digamos. Pues. Ok. Porque uno está que- la escoba en tu convención. Pues. ¡Hágase cargo! Sí, pues. Don Stingo, Hágase cargo del socialismo Hágase cargo, don Stingo. democrático. Gracias, Flavio, un gusto conocerte. No, el gusto es mío. Y genial verles como siempre, cada semana. Así que nos vemos la próxima semana. Eso, Flavio, un abrazo enorme para ti. Gracias. Gracias, Fabio. Nos vemos el lunes entonces nosotros Flavio. Eso era. el domingo tiene